Hola, bienvenidos a todos a nuestra reunión Legado de Acompañamiento de los sábados por mujeres y varones. Estamos para servir en el nombre de Cristo. Bienvenidos, gracias por venir y dar tu tiempo precioso. Vamos a aprender más hoy de cómo procesar nuestro duelo en una manera saludable. Tenemos una lección, una práctica muy preciosa hoy y vamos a aprender más en este proceso de duelo. Queremos que se siente muy cómodo, no está solo, estamos todos en el mismo proceso de cómo vamos a procesar este duelo que tenemos. En legado de acompañamiento, estamos por todo tipo de duelo. Puede ser la muerte de un ser querido o puede ser la pérdida de salud o trabajo, mucho más. Todo es muy importante a nuestro Dios a sanar. Él es Dios de toda consolación. No hay nada que él no puede consolar. Todos estamos aprendiendo más y más cómo estar, cómo seguir adelante con nuestro Dios. Entonces voy a compartir un video que nos da una idea más que es legado de acompañamiento. Ok, gracias. Adelante, Roberta. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes y es un placer trabajar con Legado de Acompañamiento. En Legado tenemos unas reuniones que se llama encuentros. Y para mí ese encuentro es un encuentro con Dios, pero también ha sido un encuentro conmigo mismo. Y me ha ayudado tanto los encuentros que he estado. Nosotros tenemos encuentros más o menos una vez al mes en diferentes partes de la República Mexicana. También hemos tenido en los Estados Unidos, en varias partes, y podamos tenerlos donde quiera. Nada más que ustedes solicitan y nosotros podamos buscar la manera de hacerlo donde están ustedes. Yo he
he encontrado que en estos encuentros es una delicia. Vienen todas las personas que vienen adoloridas porque se han perdido a alguna persona normalmente o una cosa también. Hay personas que pierden su trabajo o pierden su salud y vienen bien tristes, bien decepcionados, bien no saben ni qué. Pero estando ahí, nosotros lo recibimos con mucho amor, sin ningún juicio. No hay nadie quien los juzga para la manera en que piensan. Pueden llorar libremente y estamos allí para abrazarlos, para amarlos y para darles el consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Y es un tiempo maravilloso. Les animo que si no han ido a un encuentro, busca la manera cuando hay uno cerca de usted y asiste y vas a ver que Dios le va a bendecir. Hoy día vamos a tener una plática de una hermosa dama que hace poco yo la conocí y la conocí aquí en Legado de Acompañamiento. Como he conocido a muchos y me maravilla ver cómo Dios ha obrado en las vidas de tantas personas por medio de este ministerio y cómo han consolado sus corazones. Es una bendición grande porque Dios es nuestro consolador y Dios ha sido el consolador de nuestra hermosa y querida Silvia Herrera, quien va a dar la plática hoy y que Dios la bendiga mucho, Silvia. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Buenas tardes a todas. Las personas que nos están acompañando por primera vez, que queremos que sepan que a través de Dios hemos encontrado el consuelo y en el compañerismo de unos con los otros, ¿verdad? Eso es bastante hermoso. Dice la palabra de Dios que cuando estamos reunidos ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Esa vida eterna que quiere que nosotros experimentemos en carne propia. Y bueno, pues hoy me dieron el honor de poderles compartir la lección que es la segunda parte del tema de nuestra batalla y nuestra rendición a Dios. La semana pasada pudimos escuchar de labios de mamá Mine una hermosa lección y hoy es la continuación. Le voy a pedir a mi hermana que me esté apoyando ahí en las diapositivas, solamente ver si las puede poner ampliada la diapositiva, porque ahí aparece toda la pantalla. Y bueno, esta es la continuación del tema de la semana pasada, que les digo que mamá Mine nos habló un poco sobre la emoción que la mayoría de las personas, de los seres humanos, sentimos, casi sin excepción. Y es la emoción del miedo. La siguiente diapositiva, hermana. No sé si le puedas dar clic abajito, que parece que está una copa, abajito del lado inferior. Pues si hacerlo, si hago no puedo ver más que la diapositiva y no puedo hacer mis otras tareas. Entonces, Okay. Excelente, hermana. Yo creo que sí las personas lo alcanzan a ver muy bien. Muy bien. Ok. Y bueno, ahí vemos que la emoción del miedo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la emoción del miedo y esta emoción necesitamos identificarla y enfrentarla. Los miedos debemos identificarlos y enfrentarlos. Y ahí vemos esta pequeña diapositiva donde está una persona con guantes, ¿verdad? Enfrentándose a una sombra muy grande, ¿verdad? Yo creo ¿sí? Que nos puede algo atemorizar, pero debemos de enfrentarlo, eso a lo que tenemos miedo. Y la hermana Mine nos hablaba la semana pasada sobre el Salmo 27, donde nos dice, ¿verdad? Que Dios es nuestra luz y Él es nuestra salvación. ¿De qué hemos de atemorizarnos, verdad? Sin atemorizarnos, sabiendo que Él es nuestra luz y nuestra salvación, es como debemos de enfrentar
fe identificar nuestros miedos. Muy bien, la siguiente diapositiva. Hoy continuaremos con la emoción del miedo, y esta emoción también se presenta cuando perdemos la salud. La siguiente, hermana. En ocasiones, el miedo se apodera de nosotros, a pesar de que al pensar que nos darán resultados negativos por la enfermedad, que podremos llegar al quirófano o tal vez hasta no salir de él. Si pudieras cambiar la diapositiva, hermano. Tengo una... Oh, ok. Cuando perdemos la salud también enfrentamos miedos. Y ahí podemos ver que dice, debemos elegir en cambiar nuestros pensamientos o quedarnos aprisionados en el temor, porque a veces todas estas cosas que nos están afectando y que nos atemorizan son solamente pensamientos que nunca van a llegar a ser una realidad. Quiero contarles del testimonio. Esta lección nos habla de un testimonio de una persona la cual había perdido la salud, y el miedo le desgastaba tanto a ella como a sus hijos, pensando que llegaría al quirófano y si algo salía mal, pues ella podría morir ahí. Su lucha entre los pensamientos y la fe eran muy desgastantes. Se hizo exámenes, le conectaron una máquina que debía llevar a casa y traerla consigo día y noche por una semana. Pero aún en esta situación, de alguna manera inimaginable, Dios, el Dios de paz, se hizo presente en su vida. Ella dice que empezó a cambiar sus pensamientos. Pensaba en que Dios le amaba tanto que le cuidaría aún en medio de la enfermedad, y él se haría presente en el quirófano. Y esos pensamientos, dice ella, que producían paz en su corazón. Cuando volvió al cardiólogo, todos los resultados fueron buenos. Le dijeron que su corazón estaba bien y que no ocuparía esta cirugía. Pero en su pensamiento volvió el temor. Y ella entonces pensaba, bueno, si todo está bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Y ella empezó otra vez con esos pensamientos, ¿verdad? El punto es nuestros pensamientos. Debemos elegir cambiarlos. La siguiente, debemos de elegir cambiar nuestros pensamientos o quedarnos aprisionados en el temor por causa de ellos. Entonces ella eligió tener pensamientos guiados por su meditación en la palabra, pensamientos de fe, pensamientos colmados de confianza y esperanza en Dios. Solamente cuando empezamos a tener esa comunión con Dios desde nuestro pensamiento, si nos sentimos mal, si no podemos hablar, si no nos podemos levantar o arrodillarnos, ahí donde estamos, en la situación en que nos encontremos, podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos y ellos nos van a traer paz y esperanza a nuestra vida. Pero ¿qué pensamientos son? Cualquier otro pensamiento, pensar en la naturaleza, pensar en algo bonito, dice aquí esta lección que nos invita a que meditemos en la palabra de Dios, en los pensamientos de fe, en los pensamientos en que Dios nos ama tanto y Él es poderoso para liberarnos de toda malestar, de toda enfermedad. Y estos pensamientos son una realidad en nuestra vida. Nuestros pensamientos ocupan una parte muy importante. La mente, muchas veces hemos escuchado ponencias o hemos leído libros en que la mente es nuestro principal campo de batalla. No solo sentimos las emociones del miedo ante la enfermedad, sino en muchas diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos. Y aquí empieza todo en nuestra mente. Yo les quiero contar que cuando mi esposo murió, la enfermedad más predominante en mí fue el miedo. Miedo al futuro incierto, miedo a quedarme sola, miedo a no saber cómo vivir, miedo a no sobreponerme a la pérdida, miedo a no tener un motivo para levantarme, miedo a esos sueños recurrentes que en donde me encontraba perdida y sola, miedo a que llegara la tarde y nadie llegara a casa como antes, a comer sola, a que nadie se sentara a comer conmigo. eh, no sabía si podría soportar esto por mucho tiempo, porque estos miedos me acosaban.
Y recuerdo que en una ocasión la psicóloga Liz me puso una tarea y me dijo que cada vez que vinieran esos pensamientos, que claro, ahora eran una realidad, eran parte de mi realidad, yo tenía que decirle a cada uno de esos pensamientos una verdad eterna. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Cuando me entristecía por sentarme sola sin la compañía de mi esposo, yo abría mi boca y decía, sí, sí es cierto, mi esposo ya no se sentará conmigo porque él ya está sentado a la mesa del Padre. Ese era un pensamiento de mi realidad, pero yo a ese pensamiento le estaba declarando un pensamiento eterno. Ya mi esposo no se sentará a comer conmigo, pero él ya está sentado a la mesa del Padre. Y cuando pensaba en que pues ya se llegaba la tarde y no llegaba mi esposo, él ya no entraría por esa puerta nunca más, yo le decía este pensamiento, ya no entrará por esta puerta, pero él ya ha entrado a vivir a la casa del Padre. Él ha entrado por la puerta grande, ¿verdad? Ha entrado a vivir a la casa de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros necesitamos decirle a nuestra realidad una verdad eterna y esto produce paz en nuestra vida, ¿sí? Que esto se quede grabado bastante en nuestro pensamiento, ¿verdad? Que esos pensamientos que nos agobian, que son nuestra realidad, que ahora estamos viviendo, hay un pensamiento mucho mayor, que es la realidad eterna que tenemos en Cristo. Y eso es lo que le debemos, con esto podemos contrarrestar a estos pensamientos. Por ahí hay un libro, la siguiente diapositiva, hay un libro que escribió Roberto W. Kelleman, y dice una frase que él escribió, nuestra jornada nos lleva o bien a la depresión por nuestra alineación y separación de Dios y de los demás, o bien a encontrar consuelo a través de la comunión con Dios y la conexión con el pueblo de Dios. Para aquellos que no se vuelven a Cristo, el proceso de duelo pasa de la negación a la ira y luego a la depresión, así como llegan sorpresivamente nuestras emociones, ¿verdad? A nuestra vida. Pero los que se aferran a Cristo, los que hemos aferrado a Cristo, lloramos, dice, con esperanza. Y este camino pasa de la franqueza a la queja, del lamento al clamor a Dios y luego al consuelo. Eso es lo que nos escribe en su libro que se llama La sanación de Dios para las pérdidas de la vida. Y bueno, esto traducido, la siguiente diapositiva, en otras palabras, pudiéramos decir que esta frase que él escribió, la siguiente, pudiéramos decir, en resumen de esta frase que él escribió, que si no alineamos nuestros pensamientos, estos nos llevarán a la depresión o a separarnos de Dios, de las personas, y no encontraremos el consuelo. Y traigamos a la memoria lo que dice 2 Corintios 10:5, que llevemos cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros empezamos a meditar en Dios, en su palabra, y le pedimos que esos pensamientos que nos están agobiando, que son una realidad, que no podemos minimizar y que tenemos que estar conscientes que pues vienen o son producidos no en nuestro corazón, sino a través del dolor que estamos sintiendo, ¿verdad? Pero para ello debemos alinear nuestros pensamientos y alinearlos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. La siguiente dice, yo les quiero confesar en esta tarde, en esta lección, en esta oportunidad que Dios me da, que cuando falleció mi esposo, entré en una crisis de depresión, de tristeza y de debilidad física y emocional, todo a la misma vez, todo al mismo tiempo. No quería levantarme, no quería comer, y no quería comer no porque no quisiera, sino porque no podía comer. Y eso me llevó a una debilidad física también y pues emocional. Y en este tiempo me sentía tan avergonzada de que la gente me viera tan deprimida, tan débil, tan frágil, tan vulnerable, porque pues casi toda mi vida
solamente los primeros 15 años de mi vida no hice esto de ser maestra en mi congregación, en mi iglesia. Y, y pues yo estaba avergonzada de que me vieran mis alumnas de esa forma, ¿verdad? Mi pensamiento era, ¿qué van a pensar de mí? Que estoy como aquellos que no tienen esperanza. Si toda la vida hablé, compartí y enseñé acerca de la bendita esperanza de nuestra vida futura en la eternidad con Cristo, ¿cuántas veces frente a ellas pronuncié para mí que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero en ese momento que había fallecido mi esposo, que se había ido a casa del Padre, estas cosas no las podía gestionar en mi persona, en mi pensamiento. Nuestras emociones durante el duelo no son falta de fe, no son debilidad espiritual, ¿sí? Llorar, entristecernos, reclamar, enojarnos durante el duelo es natural, es parte del duelo, no es falta de fe, no es debilidad espiritual, porque personas me llegaron a decir, bueno, y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Qué no crees en Dios? Pero estas emociones que vienen como metralleta una detrás de otra, no significa que somos débiles espiritualmente, sino que estamos pasando por un duelo. Y el duelo es una explosión de emociones que difícilmente podemos controlar, pero es sano que pasemos por cada una de estas emociones sin sentirnos culpables. Porque Dios, que es omnisciente, sabe que todas estas emociones que llegamos a sentir o que usted en este momento está sintiendo, no salen de su corazón, sino que salen de su dolor. Y Él, que es omnisciente y que todo lo sabe, sabe perfectamente que sus emociones están afectadas en este momento. Y entonces, pues no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Y yo quiero llevarlas a ese versículo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13, que estamos viendo en pantalla, y dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar, pero no vamos a estar tristes como los que no tienen esperanza, porque tal vez en ese momento no recordamos lo que dice Tesalonicenses 4:13 y 14, pero creemos verdaderamente en nuestro futuro en la eternidad con Cristo y de ese futuro que ya está gozando nuestros amados. Porque también dice este versículo, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá juntamente con él a los creyentes que han muerto. Entonces, esta es nuestra bendita esperanza, ¿verdad? Muy bien. La siguiente dice que a medida que vamos siendo nosotros consolados, bueno, esta diapositiva que estamos poniendo en este momento dice exactamente lo que les acabo de comentar. Nuestras emociones durante el duelo no son falta de fe ni debilidad espiritual. Llorar, entristecerse, reclamar, enojarnos durante el duelo es natural, es parte del duelo. El duelo es una explosión de emociones que difícilmente podemos controlar, pero es sano que pasemos por cada una de ellas sin sentirnos culpables o avergonzados, porque Dios, que es omnisciente, sabe que todas estas emociones no salen de nuestro corazón, sino que salen de nuestro dolor. La siguiente, hermana. Ahí. A medida que nosotros vamos siendo consolados, confortados y llevados nuestros pensamientos a Dios, nuestros pensamientos de dolor, los llevamos cautivos a Cristo, nuestra nueva realidad es transformada y Dios cambia nuestro lamento en gozo. Y déjeme decirle que eso lo he experimentado en estos últimos meses. Cuando recién estaba yo en el duelo y que estaba bastante mal, ni pensar que me fuera a levantar tarareando un canto, ¿sí? Pero yo siento que ahora Dios ha vuelto a mi vida el gozo de mi salvación, porque muchos días en estos 3 años he orado a Dios y le he dicho, Señor, yo me siento triste, pero vuélveme el gozo de mi salvación, porque mi gozo no depende de que si tengo un esposo o no tengo un esposo, mi gozo depende de que te tengo a ti en mi corazón, ¿sí? No, mi gozo no depende
de que esté o no esté mi hijo, de que esté o no esté mi mamá, sino que depende de que tú vives y reinas en mi corazón. Entonces, a medida que nosotros vamos siendo consolados, y no se desespere, porque esto toma su tiempo, toma su tiempo. Yo le digo, tengo 3 años en mi proceso de duelo y tengo unos 2, 3 meses escasos en que yo he sentido que ese gozo sale natural nuevamente de mi vida, que he podido tararear cantos, me levanto y me levanto con un canto, porque Dios lo va haciendo poco a poco. Ahorita vamos a ver más adelante que el duelo es como una herida, poco a poco va a ir sanando. Y a medida de que esto suceda, dice que nuestra realidad se transformará, así como Dios cambia nuestro lamento en gozo, como dice el Salmo 30:11. Y vemos a esta diapositiva, a esta chiquilla, ¿verdad? Ahí como que muy contenta, como que bailando, ¿verdad? Y así es el gozo del Señor en nuestra vida. Muy bien. Dice, el gozo en medio de la prueba lo vamos a llegar a sentir nuevamente. Yo sigo en el duelo. Este duelo va a estar en mi vida presente toda la vida, pero en medio de él, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del duelo, viene ese gozo de saber, ese gozo viene cuando nosotros sabemos que tenemos esa hermosa promesa que leímos ahorita en ese versículo de Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Que dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Este pensamiento siempre debe de estar presente en nuestra vida porque este pensamiento va a traer paz a nuestros corazones. Nuestros seres queridos que ya no están, ellos solamente respondieron al llamado de su Señor, pero un día nos encontraremos con ellos, ¿sí? Porque el que lo prometió es fiel. Por eso así va a pasar. Entonces no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros la tenemos porque somos hijos de un rey que prometió que un día futuro nos encontraremos juntamente con él. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros, los que habremos quedado, resucitaremos, seremos levantados juntamente con él en el cielo. Amén. Y esta es una promesa y el que la prometió es fiel. También quiero comentarles que cuando inició mi duelo, me sentía como nos lo ha dicho la hermana Ruth muchas veces, la hermana Ruth Oz, me sentía como que el tren me había pasado por encima, ¿sí? Y me sentía mutilada, me sentía bastante mal y ocupaba cuidados intensivos. Luego, con la ayuda de mi aya y con la ayuda del legado de acompañamiento, tomé las muletas y traté de caminar. No podía, por más que me esforzaba. Sentía que no podía caminar, pero sentía que no lo iba a lograr hasta que un día sentí el toque poderoso de Dios, el Dios de toda consolación. ¿Me puedes poner la otra diapositiva, hermana? Y empecé a dar, les digo, me sentía como que estaba yo mutilada, que había sido atropellada por el tren, pero empecé a soltar las muletas y empecé a dar pasos cortos, lentos, cortos, y solté las muletas y empecé a caminar por fe, poniendo toda mi confianza en esa bendita esperanza de la que ya hablamos hace un momento. Y aunque seguía llorando, en mi mente decía, lloro, pero no como los que no tienen esperanza. Lloro porque le extraño, porque yo no, ahora no le puedo tocar, porque ahora no le puedo tener a mi lado, pero un día le veré. Ese pensamiento, esa verdad eterna, esa esperanza empezó a producir paz y consuelo. Pero en este proceso, legado de acompañamiento, como lo podemos ver en esta diapositiva, el legado de acompañamiento, los grupos pequeños, los chats, fueron una gran para mí. Y también quieren ayudarte en este proceso que es paulatino, en el proceso del duelo. En el proceso de tu duelo, legado de acompañamiento, estos grupos pequeños y los chats
quieren estar acompañándote para que tú puedas poco a poco salir de este proceso, así como te lo he comentado yo, porque al principio sentía como que había sido atropellada por el tren. Necesitaba esos cuidados intensivos que este grupo delegado de acompañamiento me ofreció y poco a poco pude ir soltando las muletas y aunque pensé que no lo iba a lograr, Dios me ayudó a caminar. Tal vez mis pasos han sido muy, muy lentos. Yo les comento que estoy cumpliendo 3 años y apenas hace 2, 3 meses he podido tararear alabanzas, he podido volver a sentir el gozo del Señor. Y esto, porque esto es paulatino, esto es poco a poco. No es de inmediato, es poco a poco que dejaremos de sentir las emociones propias del duelo. Nos iremos sintiendo confortados y fortalecidos a través del acompañamiento de otras personas. Y el dolor, la ira, la tristeza se irán y irán siendo sanadas poco a poco, como sana la herida de una cirugía. Pero para esto debemos permitir que nos cuiden, tomar nuestras dosis de acompañamiento, compartir tus sentimientos a través del chat, que tú expreses allí a través de tus mensajitos cómo te estás sintiendo el día a día, orar, meditar en la palabra de Dios. Todas estas cosas, estas acciones te ayudarán a progresar en tu proceso de duelo. Por eso te invitamos a que formes parte de un chat en donde te estaremos dando los cuidados necesarios, esos cuidados intensivos que tú necesitas para ponerte de pie. Y así como yo te lo comento, tal vez un día vas a sentir que te levantas como con muletas, pero poco a poco las vas a soltar y vas a empezar a caminar en este proceso de tu duelo con firmeza y con la seguridad de que no estás sola, que Dios está contigo y que nosotros también estamos contigo en estos momentos. La siguiente, hermana, debemos sentirnos o sentir eh, que en este proceso de duelo debemos sentir ese cuidado de Dios, porque Isaías 61:1 dice que el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Y nosotros debemos hacer sentir a los demás que Dios nos ha elegido para cuidarles también a ellos. Por eso estamos aquí, así como yo también ahora estoy cuidando de otros, un día también fui cuidada. Y le agradezco tanto a Dios por mis hayas que Dios puso, porque los primeros 9 meses fue una chica que vivía en México, que le doy muchas gracias a Dios por ella. Y después otra hermanita que está aquí con nosotros, también ella fue parte de esa ayuda que yo recibí como haya. Y gracias a eso puedo yo en este momento estar de pie. Entonces, Él ha elegido cuidarnos unos a otros en este tiempo para que un día nosotros podamos soltar las muletas y podamos ir a consolar a otros corazones quebrantados por el dolor. Y a medida que consolamos a otros, así como lo vemos en estas diapositivas, ahí está una persona abrazando a otra, está un joven vendando la herida, pues así casi es literal como sentimos cuando nos abrazan, cuando nos reunimos en los encuentros, cuando estamos en el chat. Poco a poco estamos ayudando a otros a ser consolados. Y saben, lo más hermoso es que al mismo tiempo estamos siendo consolados nosotros también. En la siguiente diapositiva ahí podemos ver que a medida que consolamos a otros, Dios termina la obra de consolación en nosotros y nos iremos adaptando a nuestra nueva realidad y maduraremos en esta nueva etapa. Y ahí se alcanzan a ver las letritas de esa diapositiva, ese que dice, recuerda que al consolar a otros, estas personas están recibiendo el consuelo más y más. Esa es la manera de proceder hasta la consolación de Dios, consolándonos unos a otros. Y esta es de las pues postales que nos manda el legado de acompañamiento día con día en el chat.
y esas frases de aliento, a veces son porciones bíblicas que nos llegan a través del chat. Y créanme que cuando uno la lee es como, wow, como algo que viene a refrescar nuestra vida, que viene a alentarnos en el día a día, porque estas pequeñas posts nos las envían de a diario en nuestro chat de acompañamiento. Y yo estoy muy agradecido por las personas que trabajan en esta multimedia y que hacen todo esto, porque verdaderamente cuando uno la recibe es como esa pequeña dosis de la que hablamos hace un momento, la pequeña dosis para que nosotros podamos ir recuperándonos poco a poco. Son como las gotitas que le receta el médico, son como la pastillita diaria para que usted se pueda reponer de su enfermedad. Pues estas son las dosis que nosotros le podemos compartir día a día en legado de acompañamiento para que usted se levante en el nombre de Jesús y pueda empezar a caminar. Aquí no se ha acabado todo. Dios está con nosotros y vamos a seguir adelante. Tal vez nos tocará luchar contra la angustia y el dolor de la pérdida. Y esto nos hará tambalear. Si es cierto, nos hará tambalear. Y podremos tener la incertidumbre de que si podremos adaptarnos o no a nuestra nueva realidad. La lucha entre nuestros temores y obedecer a Dios, porque acuérdense que nuestros temores empiezan en la mente. La lucha entre nuestros temores y obedecer a Dios también será real, pero decidamos confiar en Dios y rendirnos ante su amor y sabiduría, sabiendo que Él nos ama y nunca haría nada por dañarnos. Él es soberano de todo. Él sabe el por qué, el cuándo, el cómo. ¿Sí? Nosotros solamente nos queda decirle gracias, Señor, por lo que tú haces, porque tú conoces lo que es bueno para mí y su voluntad es perfecta y es agradable, ¿verdad? Dios no se equivoca. Dios es muy bueno para con nosotros. Y como conclusión de esta lección, de esta plática, el miedo puede paralizarnos si se lo permitimos, pero recordemos que es una emoción natural que debemos aprender a gestionar. ¿Y cómo vamos a aprender a gestionar todas estas emociones? Pues yo le agradezco mucho el legado de acompañamiento porque yo no sabía cómo gestionar esas emociones, porque nunca había pasado por un duelo tan cercano. Sí habían muerto mis abuelos, pero yo decía, bueno, pues es que ya están ancianos, es normal que mueran, ¿sí? Pues es que murió el jovencito, sí, pero es que ya tenía 7 años de cáncer, ¿sí? Es, y entonces como que yo no lo había vivido tan real y tan cercano el duelo que yo no podía gestionarlo porque yo decía, oye, mi esposo nunca estuvo enfermo de nada y duró una semana en el hospital y se fue, ¿sí? Pero gracias a Dios porque estas emociones son naturales y Dios nos ayuda a poder gestionarlas, ¿sí? Y la ayuda que Dios envió a mi vida para poder gestionar todo esto, pues le agradezco tanto a Dios por legado de acompañamiento. Mi mayor temor fue quedarme sola, sentirme desprotegida, pensar que no podía sobrevivir sola después de haber vivido 30 años en matrimonio y familia. Hoy puedo decirles que estoy sola en casa, físicamente porque Dios está conmigo, lo sé, lo siento. Hoy estoy sola en casa, pero estoy en pie, fortalecida, gracias al consuelo que he recibido de Dios a través del legado de acompañamiento y a través de personas que sintieron su llamado para consolar. Dios ha echado fuera mis temores, he aprendido a sujetar mis pensamientos y alinearlos a Él, a su voluntad, y he aprendido a darle gracias a Dios cualquiera que sea mi situación. Pues esta es la lección. Solamente ahí quedan las preguntas de reflexión que vamos a ver ahorita en los grupos pequeños. Y pues si las quieres escribir, si les quieres tomar una foto ahí en tu celular para que las tengas presentes. Ahora, después de haber escuchado esta lección, la pregunta de reflexión es, después de la pérdida de tu ser querido, ¿cuál es el mayor temor que has sentido? Vamos a reflexionar sobre ello. ¿Cuál es el mayor temor que has sentido? ¿Has platicado con alguien de esto? ¿Quisieras
enfrentarlo, porque acuérdate que dijimos que los temores se tienen que enfrentar, ¿sí? Los debemos enfrentar sabiendo que Dios está con nosotros. Entonces, pues estas son las preguntas que dejamos para reflexionar sobre ellas en los grupos pequeños y pues hasta aquí llega mi ponencia. Dios les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, hermano. Pues gracias, Silvia, por una lección de todo tu corazón y estamos en acuerdo. Vamos a en un momento apagar la grabación, pero quiero decir que hoy para mí es un día muy especial porque mi álbum de acompañamiento con todos los cantos de consolación está disponible en YouTube. Y tenemos un canto que es lema de legado de acompañamiento que se llama El perfecto amor. Dice en la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y puedes encontrar el canto en YouTube. Pone el perfecto amor y pone Honey Tree, que es mi nombre de cariño, mi nombre artístico, y vas a encontrar el perfecto amor. Esto es un día de celebración porque todos estos cantos de consolación están en el internet y disponible para todos y compartir y compartir y compartirlos para dar consolación a todos. Vamos a apagar la grabación. Si puedo ver mi pantalla. Stop. Okay, there it is.